Buenas tardes. Hoy festejamos la 21ª reunión anual. Este acto se lleva celebrando desde que en el año 1989 se refundara la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Desde que se decidió que el acto institucional de la asociación fuera la reunión anual, no ha faltado ningún año a la cita. Sin duda, es la actividad más importante que realizamos. En ella nos reunimos todos los compañeros para escuchar la conferencia magistral pronunciada por una personalidad muy relevante del mundo de la empresa, de la política, de la cultura, sobre un tema de interés general. Antes de continuar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por su asistencia. Igualmente, quiero agradecer a María Teresa Esteban Bolea, decana del colegio, que comparte con nosotros este acto. Al colegio en esta última etapa y a sus decanos tenemos que agradecer el apoyo y aliento que nos dan, además de la firmeza para conseguir que las organizaciones, el colegio y la asociación trabajemos unidos para el bien de la ingeniería industrial. A Manuel Acero, que hoy nos acompaña como presidente de honor de esta reunión anual, se debe indudablemente el que dos organizaciones que tenían los mismos fines iniciasen los pasos para trabajar coordinadamente. Cuando se presentó para decano del colegio, ya llevaba varios años como presidente de la asociación y siempre consideró conveniente aprovechar las distintas personalidades jurídicas para conseguir los objetivos a través de organizaciones que se adaptasen mejor al fin que deseaba alcanzar. A Manuel Acero no se le puede presentar, pues esta es su casa. Ha sido presidente de la asociación, decano del colegio, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, entre otras muchas cosas. Pero sobre todo, Manuel Acero nos ha dado una parte muy importante de su vida. Por eso hoy queremos que nos haga el honor de presidir este acto. También nos acompaña el conferenciante invitado don José Folgado Blanco, presidente de Red Eléctrica Española, diputado en la 11ª legislatura por Zamora, alcalde de Tres Cantos, secretario de Estado en el gobierno de José María Aznar, catedrático, entre otras cosas. Es una persona muy conocida por todos y debemos señalar que en todos los cargos que ha ocupado se ha notado su forma de liderar y dirigir. De ese tema nos hablará más adelante. En fin, antes de su intervención haremos una presentación. Ahora queremos agradecerle muy sinceramente el que esté con nosotros. Nuestra carrera y nuestra profesión están viviendo tiempos de cambio. Estamos dando últimos pasos para la implantación en España del Espacio Común Europeo de Enseñanza Superior, normalmente conocido como Proceso de Bolonia. Se han aprobado varias leyes que supuestamente liberalizan el mercado, como la Ley Ómnibus, que hacía voluntaria la colegiación de los ingenieros y restringía los visados para cierto tipo de proyectos ligados con la seguridad. En estos momentos, el Gobierno está estudiando y ya recabando los informes preceptivos para la tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que introduce modificaciones importantes en nuestra profesión. El Gobierno parece que tiene prisa en aprobar la ley, pues los informes preceptivos se han emitido en poco más de una semana y han salido todos ellos favorables con reparos, tanto el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia como el del Consejo Económico y Social. Así que en breve plazo el borrador se convertirá en ley. En esta ley se crea una comisión de reforma de las profesiones, que dependerá del Ministerio de Economía y Competencia y que estará integrado por representantes del Ministerio de Educación, de ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, encargada de la evaluación y seguimiento de las titulaciones, y la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Paradójicamente, no forma parte de la misma ni el Ministerio de Industria ni el de Fomento. Esta comisión se encargará de evaluar qué profesiones tienen que colegiarse para poder ejercer y qué proyectos deben ser visados, es decir, qué profesiones van a tener reservas de competencia. Como se ve, esta comisión es muy importante. Para nosotros, pues dependiendo de sus acuerdos, la ley nos puede favorecer o perjudicar. En fin, ha llegado el momento de que todos nos interesemos por nuestro futuro,
pues es difícil que todo siga igual. Hoy más que nunca debemos permanecer unidos y elaborar propuestas detalladas para hacer llegar con la fuerza y las razones de un colectivo importante y estructurado. Entre los retos inmediatos que debemos afrontar está el quién se puede asociar y colegiar a nuestros colectivos. De nuestras escuelas ya no salen ingenieros industriales, salen máster en ingeniería industrial y grados en tecnologías mecánicas, pudiendo acceder al máster a través de este grado o de otros tecnológicos con complementos formativos. Pero además de nuestras escuelas, salen otras titulaciones como ingenieros químicos, de materiales, etcétera, que tienen nuestras propias raíces. La primera decisión que deberíamos adoptar es si admitimos a todos los ingenieros que han aparecido del tronco de la ingeniería industrial, o sea, que han sido formados en nuestras propias escuelas, o nos quedamos solo con los másteres de ingeniería industrial. Parece obvio que si no queremos tener asociaciones y colegios minoritarios, debemos abrirnos a estas titulaciones, que además están incluidas en nuestro propio entorno industrial. Pero también debemos decidir si nos abrimos a los grados. Parece que la tendencia de la enseñanza superior será cursar el grado de la carrera que se desee y a lo largo de la profesión hacer aquellos másteres que nos sean necesarios. Por esta razón es importante integrar a los grados, pues nuevamente nuestras organizaciones podrían quedarse en testimoniales en comparación de aquellas otras que los integrasen. No sabemos cómo se desarrollará el proceso, pero sí sabemos que ya estamos en él y que no nos podemos quedar descolgados, ni aparecer ante la sociedad como un grupo elitista. Además, nuestras organizaciones también deben evolucionar, pues aunque se mantenga el visado para algunos proyectos, ya nada será igual. Debemos buscar alternativas, como la certificación de sistemas, de máquinas, de personas, que nos ayuden a sostener organizaciones fuertes, con una economía equilibrada, tal como se hace en los países de nuestro entorno. Todos estos cambios los debemos afrontar con valentía y conocimiento, y conociendo nuestra historia para poder proyectarnos al futuro. Nuestra carrera tiene su origen en un grupo de jóvenes que fueron enviados en 1834 a París a estudiar en la École Centrale, que era heredera de la École Polytechnique, impulsora de la Revolución Industrial en Francia. En 1850 se fundó la carrera de Ingenieros Industriales y del Real Instituto Industrial, del que fueron profesores los jóvenes pensionistas que años antes habían ido a París. La École Polytechnique formaba ingenieros con fuertes conocimientos físico-matemáticos y de química. Para ellos, la ingeniería era ante todo y sobre todo diseño y proyectos. Entre las figuras más destacadas que impartieron la carrera se encuentra Cipriano II de Montesino, que fue profesor de construcción de máquinas, además de ser autor de la Ley de Ferrocarriles, director general de la compañía MZA, diputado, director general de Obras Públicas, presidente de la Academia de Ciencias y presidente y refundador de la Asociación de Ingenieros Industriales. La carrera se estructura sobre la base de profundos conocimientos científicos y desarrollando las tecnologías mecánicas y químicas del momento. Sin embargo, pronto se introduce en la Escuela de Barcelona, en 1873, la enseñanza de la electricidad, con el profesor Francisco de Rojas. Y Ramón Manjarrés, director de la Escuela de Barcelona, introduce o ayuda o colabora en el desarrollo de la telefonía en España. Posteriormente, ya en el siglo XX, se amplían las ramas de nuestros estudios, con la entrada de la electrónica con Antonio Colino y la de organización industrial. De nuestra historia, concluimos que nuestra carrera tiene una base científica fuerte y que hemos ido asimilando y adaptando las nuevas tecnologías según se iban desarrollando. Y así queremos que siga, siendo y creemos en la bondad del sistema. ¿Queremos continuar con nuestra tradición científico-tecnológica y generalista o transformar la profesión en una carrera especialista? Si queremos seguir siendo generalistas, debemos disponer de una formación científico-tecnológica generalista en el grado,
que nos prepare para poder desarrollar nuestros conocimientos en las tecnologías que elijamos. Nuestro carácter generalista nos faculta para dirigir proyectos de tipo complejo como son en general los actuales. Si deseamos estar y ser una profesión polidisciplinar y generalista, debemos tener organizaciones fuertes que defiendan nuestra capacitación profesional y en ella debemos tener cabida compañeros bien formados que acrediten a la profesión y en número suficiente para que nuestra voz sea oída. Por todo ello, creo que se debe pensar seriamente en admitir las titulaciones de grado en tecnología mecánica dentro de nuestras organizaciones. Solamente quiero puntualizar que el pertenecer a un mismo colectivo no presupone tener las mismas competencias profesionales. Cada cual tendrá aquellas que le otorgue la ley por su titulación. En fin, no quiero alargarme más y solo quiero agradecerle su presencia y desearle que pasen una agradable tarde. A continuación, María Teresa les va a dirigir unas palabras. Hasta luego. Muchas gracias, en primer lugar, a la asociación, que todos los años nos deleita con una serie de actuaciones, entre ellas esta efemérides anual, y naturalmente a nuestro conferenciante Pepe Folgado. Todos los ingenieros industriales, todos sin excepción, estudiamos temas de energía, electrotecnia o termodinámica o redes o hidráulica, todo ello. Y la energía es tan importante que no es competencia de la Unión Europea. Fijaos, los Estados han cedido soberanía en política monetaria, en la libre circulación de personas, capitales, bienes, servicios, en competencia, en tantísimas cosas, en esa maraña inmensa de legislación que es la protección del medio ambiente, pero no han cedido ni un ápice en energía. Se considera que la energía es tan importante que allí no ceden. Bien, es verdad, la energía es importantísima y dentro de la energía el corazón es el sistema eléctrico. Y dentro del sistema eléctrico el corazón es la tarea que lleva a cabo Red Eléctrica, sobre todo la operación del sistema. Es muy importante el transporte, es muy importante la distribución, muy importante la generación y todas las tecnologías que queráis. Pero sin una entidad que gestione bien el sistema, sin el operador del sistema, ¿qué caos sería este? Hay unos líos horrorosos en Venezuela y el hombre dice, es un boicot. No es un boicot, es que no tiene una operación del sistema, no tiene redes, no tiene generación, no tiene nada. Y se debe pensar que los kilovatios se improvisan. Bueno, pues este milagro enorme que ha hecho con la operación del sistema y con todo el manejo de una red potentísima, mallada, ejemplar en España, no por casualidad, porque al ser una isla eléctrica como somos, pues ya querría Francia tener la red eléctrica de alta tensión que tenemos nosotros. Y a veces se dice, bueno, es que a ver si Francia cede para que la conexión o conectividad, como se dice ahora, sea superior al 3% o al 5% cuando lleguemos allá. Si es que Francia no quiere, si es que Francia dice, ¿yo por qué voy a abrir mis redes al norte de África, que es lo que le preocupa, o a España? Y no conseguiremos nada si no es con una negociación durísima que cada año lo intenta Red Eléctrica, lo intentan las compañías. ¿Qué hace la Unión Europea? Tener unos presupuestos para ayudar a la construcción de redes o de gasoductos o lo que sea, que le dan el 50%. Y Francia dice, como sabe muy bien el presidente de Red Eléctrica, muchas gracias, yo no quiero esa ayuda. Y luego dicen, bueno, hagan ustedes líneas submarinas. Pero qué broma es esta, ¿no? Bueno, dentro de esa realidad, España tiene un sistema energético ejemplar, sobre todo eléctrico, con una variación en generación de todas las tecnologías, carísimo eso sí, porque se nos ha ido de la mano determinadas actuaciones, pero con un sistema, hombre, podríamos tener un blackout en la vida de la humanidad, todo puede suceder, lo tuvimos en el 2002 porque faltaba generación, luego nos ha sobrado porque todo el mundo se ha empeñado en hacer lo mismo, pero en este momento es magnífico que realmente podamos disponer de esos medios. Pepe, esto es el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, pero es el Colegio de Ingenieros Industriales de Zamora,
de tu querida Zamora, o sea que estás en tu casa. Y como realmente aquí lo que nos interesa es que tú nos hables de todo ello y que nos digas que en la futura reindustrialización que España va a tener seguiréis prestando el gran servicio que pensáis, porque yo cada vez que recuerdo más por los medios, porque yo vivía pero era muy joven, que después del plan de estabilización del año 59, en el año 60 empieza la industrialización de España. España era una sociedad totalmente agraria en el principios de los 60, y es el desarrollo industrial lo que lo convierte en un país industrializado. Fuimos el 9º país de 190 que hay en Naciones Unidas. Hemos bajado un poco, pero seguimos siendo muy importantes, el 13º del mundo, el 5º de la Unión Europea, y únicamente hace falta que todos nos pongamos de acuerdo, y este país que da la impresión que se ha vuelto un poco loco, pues que nos entre la cordura en muchos temas. En vuestras manos, en Red Eléctrica, está gran parte de vuestro bienestar, con lo cual yo te dejo que tú nos hables de algo tan importante como es liderazgo y empresa, tan fundamental en estos momentos que se avecinan. Gracias a todos por estar aquí, que sabéis que es su casa, pero también es la casa de todos los otros ingenieros, de los químicos y de lo que decía Miguel Ángel. Esta casa está abierta a todos los profesionales, porque entre todos hemos de construir ese futuro que será difícil en el año próximo, muy difícil, irregular en el 15, pero en el año 2022 va a ser espectacular, ya lo veréis. Gracias a todos y todo para ti, Pepe. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias, decana de este Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y de Zamora, de mi provincia, ¿no? Naturalmente también mi saludo al presidente de honor de la asociación y presidente de este acto, don Manuel Acero, y a don Miguel Ángel Martínez Lucio, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales. Y a todos vosotros, buenas tardes, muchas gracias por venir para reflexionar unos minutos sobre algo muy importante. Bueno, yo cuando me plantearon esta posibilidad de venir y dar esta charla, o le llaman conferencia magistral, de una reflexión que quiero compartir con ustedes, yo dije, bueno, el tema del liderazgo y empresa. Claro, suena un poco así abstracto y general. Sin embargo, fíjense ustedes, los ingenieros industriales, hay muchos ingenieros industriales que han sido líderes en este país a lo largo de sus 163 años de historia, desde cuando Isabel II, me parece que creó en 1850, ¿verdad?, esta institución tan importante. Yo estaba con un poco de pesar, porque estando de secretario de Estado de Economía, de Energía, de Presupuestos, fui algunas veces, por razón de la materia, al Colegio de Caminos, al de Minas, por razón, digo, de la materia, pero no había estado aquí en la Escuela de Ingenieros Industriales. La verdad es que estaba con un poco de pesar, entre otras razones, porque en Red Eléctrica tenemos la fortuna de tener un 18% de nuestro personal ingenieros superiores industriales. O sea, más de 300 ingenieros industriales. Esa es una de las razones por la que Red Eléctrica tiene como bandera la excelencia. Precisamente por esos ingenieros. No les estoy regalando el oído, estoy diciéndoles una auténtica realidad. Una de ellas está relacionada precisamente con lo que decía María Teresa, de la labor que está realizando Red Eléctrica, y no había preparado por aquí la charla, pero es que me viene muy a cuento. Hablaba de cómo España ha tenido que valérselas tecnológicamente y organizativamente para tener un excelente sistema de estabilidad y garantía de suministro eléctrico, habida cuenta que nos han negado el pan y la sal, particularmente Francia, que es lo mismo que estar desconectados con Europa, porque claro, los Pirineos es Francia y el resto de Europa, y ya sabéis lo importante que es las interconexiones para muchas cosas, entre otras para algo que está sucediendo ahora, muy importante, y son las energías renovables. Claro, España ha realizado, creo que de una forma absolutamente infame, la forma de incentivar las renovables, que había que hacerlo, y con mucha intensidad, pero se ha hecho de una manera financieramente inasumible, y ahora estamos pagando las consecuencias de cómo arreglar eso. Pero lo que no cabe duda es que ha habido un enorme desarrollo de las energías renovables que tienen muchas cosas positivas, pero tiene una que hay que solventar técnicamente, y es que no son gestionables, muchas de ellas, salvo la hidráulica. Y no gestionables para un bien que no es almacenable es harto complicado,
para los países que estén aislados, porque para Alemania no es mucho problema, porque a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho, obviamente se cubren todos los huecos de tensión y todos los problemas que puede haber derivados de que deje de haber viento porque tenemos anticiclón. Y da la casualidad de que tiene más viento entre 3 y 7 de la mañana, ¿verdad? Que cuando menos se demanda. Y que cuando más se demanda porque hay anticiclón, frío que pela, o calor que te abrasa, viento en calma. Entonces no vamos a soplarle a los molinillos, lo cual quiere decir que tienes que valer, y Red Eléctrica es el que tiene la obligación de la garantía de seguridad de suministro. Liderazgo significa cómo se afrontan todas estas cuestiones para que un país pueda calificarse de excelente desde el punto de vista cómo se gestiona y administra. Bueno, pues Red Eléctrica ha sabido desarrollar la tecnología, es el CECRI, yo les invito a verlo, a ustedes, ingenieros industriales, ver que es el único en el mundo. Porque el centro de control eléctrico lo tienen todos los países del mundo por obligación, como es obvio. Pero es que el centro de control de renovables es lo que hace que de manera centralizada podemos perfectamente, y con ordenadores y unos buenos señores ingenieros, perfectamente compensar cualquier anomalía, simplemente cualquier situación de cambio que pueda haber en la oferta energética en un bien no almacenable en cualquier parte del país. Y eso realmente es una de las cosas que dignifica a este país. Y como quiera que yo no lo he hecho, que ya he venido de atrás, pues yo hago honor a todos esos ingenieros de muy diversas calificaciones, pero en particular ingenieros industriales, que insisto, en Red Eléctrica para nosotros es un auténtico orgullo. Bueno, yo quería hablar del liderazgo. Fíjense ustedes, la única manera de lograr progreso es a través del liderazgo, seguro. Es más, yo les decía a mis alumnos de quinto de económicas, donde durante 23 años estaba explicando política fiscal, no se equivoquen ustedes, los pueblos no prosperan en función de sus recursos naturales. No digo que sea malo que los tengan, puede serlo, de hecho, para administrarse mal. Los pueblos prosperan según se administren, o sea, según el liderazgo. Y claro, les ponía como ejemplo, pues miren ustedes, pues ahí tienen Japón o Suiza, que no se caracteriza precisamente por tener muchos recursos naturales, y sin embargo, han sido pioneros en el mundo, en prosperidad. A senso contrario, ahí tienen a Venezuela o Argentina, que en su día fueron prósperos, llenos de recursos naturales y que no se están administrando correctamente. Es enormemente importante el liderazgo. Yo me leí hace algún tiempo un libro, un opúsculo, un libro pequeño que se titula La paradoja, de James Hunter, donde hacía una definición de liderazgo que me gustó mucho. Dice, es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Bien común que puede ser bien común a nivel de familia, de empresa, de administraciones públicas, de sociedad en general o a nivel mundial. Pero es cómo lograr que otros, un equipo, trabaje con entusiasmo para lograr unos determinados objetivos. Claro, ahí tenemos a Max Weber, que es el padre de las ciencias sociales, que dice, bueno, aquí hay dos formas, la potestas y la autoritas. Es decir, poder o autoridad. Es decir, poder porque te han elegido, porque tienen mucho dinero, en fin. Si tienes que lograr que se hagan las cosas sobre la base de poder, mal asunto. Yo no digo que a veces no haya que utilizarlo ante un trabajador irresponsable. Pero lo normal es que sea la autoridad. Es decir, que ese equipo trabaje con entusiasmo en pro de los objetivos, pero voluntariamente. Esa es la gran ventaja de tener el verdadero liderazgo basado en la autoritas, es decir, en el carácter, en esa inteligencia emocional. Claro, hay dos cosas fundamentales, hay dos cuestiones. Una, las tareas que realizas, y otra, las relaciones humanas, en cualquier sitio, en una empresa, por ejemplo, ¿no? Pues una serie de tareas. Bien, si el líder dice, hay que hacer esto, y solo se encarga de pensar en tareas, probablemente se encuentre con rebeldía. Si el líder pues es un blando que lo único que piensa es en las relaciones interpersonales, pues al final obviamente no se logran los objetivos. Es una mezcla de ambas cosas. Con autoridad, no con potestas, con autoridad, y luego ese equilibrio entre tareas, naturalmente, y relaciones interpersonales. Yo diría que un verdadero líder tiene que tener 4 cualidades. Yo lo resumo en estas 4. Una, honradez
y ejemplaridad. Miren ustedes. Hoy venía en Expansión una noticia: las empresas pierden 50.000 millones por fraudes en España. El 61% de las defraudaciones trabaja para la organización afectada y su ADN típico se caracteriza por ocupar un cargo directivo, situarse en el ecuador de su carrera profesional y operar con cómplices. ¿Y eso todo por qué? ¿Cuáles son las motivaciones personales? Bueno, porque puedo, por imprudencia temeraria y colusión, por sensación de superioridad, por avaricia, por lucro personal. Yo no sé cuánto de esto hay. Lo que sí es verdad es que existe la percepción a nivel internacional de que en España no se cumple en gran medida o de una forma respetable con esta primera cualidad del líder, la de la honradez y la ejemplaridad. Tenemos que ganar aquí y probablemente haga falta liderazgo en algún nivel para lograr que en España lo ordinario sea que haya un liderazgo a nivel de empresas, a nivel de organizaciones de todo tipo, basado en la honradez y la ejemplaridad. En segundo lugar, pendiente de los demás y tratarles con respeto y aprecio. Parece normal. Debiera ser así siempre. En tercer lugar, exigir responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo. Y luego, adoptar una actitud positiva en la vida. No digo ingenuo, ¿verdad? Pero sí, desde luego, una actitud positiva. Ver que se logran las cosas si se pone el esfuerzo y el tesón adecuado, siendo corredor de fondo. Yo lo he vivido en mi vida en muchos ámbitos. Claramente se han logrado objetivos de situaciones absolutamente terribles. Les contaré luego en los aspectos relacionados con mi vida profesional en el ámbito del Gobierno de la Nación, como secretario de Estado, cómo el ejercicio de liderazgo por los que yo tenía por encima realmente hizo que se lograsen unos objetivos muy bien. Yo diría que con ese análisis de esas cualidades y esa definición de liderazgo, dice, ¿y cómo estamos? Pues a veces uno piensa que hay una carencia de liderazgo en el mundo grande. Uno de los aspectos que ha llenado todas las páginas de todos los periódicos y que desgraciadamente ha provocado enorme miseria en el mundo es lo de la crisis financiera, ¿verdad? Todo lo que ha sido la burbuja inmobiliaria, Estados Unidos, Reino Unido, España, Irlanda y otros muchos países, y la creatividad instrumental de instrumentos financieros para enriquecimiento, el tema de la honradez, para enriquecimiento de unos cuantos. Ustedes han visto que se haya ejercido liderazgo en el mundo para que los señores que realmente han sido en la supervisión o en la actuación responsables de este desaguisado mundial hayan sido penalizados. ¿Lo han visto? No me estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a nivel internacional. Igual que está habiendo pues mucha explotación laboral y sexual de niños, igual que está habiendo un problema de que África no cuenta nada en el mundo, igual que está habiendo unas enormes diferencias en China, es igual. Falta liderazgo para unos determinados frentes de logro de bienestar. Estamos hablando a escala mundial. Y a escala de España, cualquiera de nosotros estaría dispuesto a decir que en muchos años ha habido insuficiencia de liderazgo y pérdida de autoridad, por ejemplo, en materia de corrupción, en materia de tasa de paro, enormes endeudamientos institucionales de familias, empresas, administraciones públicas, etc., intentos de desvertebración territorial, destrozamiento generalizado de familias, fracaso de la educación, pérdida de valores. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo a reconocer que ha habido carencias, limitaciones en el liderazgo en torno a estos temas, porque realmente deberían estar más minimizados, ¿vale? Dejémoslo ahí con carácter general. Pero miren ustedes, cuando yo hablaba de que hay que ver también las cosas en positivo, en España ha habido un ejercicio de liderazgo enormemente importante para muchas y trascendentales cosas. Por ejemplo, liderazgo de quienes supieron construir una gran clase media, pero desde los años 60, ¿verdad? Que antes hacía referencia tú, María Teresa. Sí, señor, se creó una grandísima clase media aquí, yo recuerdo, pero desde el plan de liberalización del 11 de julio de 1959 hasta el año 75 se creó una gran clase media que fue un elemento de estabilización social del país. Esto en honor del liderazgo de todos unos llamados tecnócratas, etcétera, pero que se logró que se creara una gran clase media. O sea, que personas como yo, y como yo cientos de miles, porque si no hubiera sido un desaguisado, cientos, incluso millones,
que éramos hijos de pequeñísimos agricultores, en mi caso de Zamora, que mi madre desgraciadamente no aprendió a leer y a escribir. No importa, se llamaba la educación. Se creó clase media por la vía de la formación. Y luego se ha podido estar en muchos sitios. Eso es liderazgo por parte de personas que llevaron a este país. Pero lo mismo la gran clase media que se ha generado después, en las décadas siguientes, ya en la democracia. Gran liderazgo quienes modelizaron una transición ejemplar a la democracia. Hay que decirlo en honor a ellos. Quienes generaron una buena reacción empresarial ante dificultades. Fíjense ustedes, yo es que creo que realmente el liderazgo empresarial es para enmarcarlo en España, a poco que le generen algunas condiciones. Luego pondré algunos ejemplos realmente favorables. Esto ha sido increíble, pero vamos, ya desde los años 70, de los años 70. Fíjense ustedes lo que son, una anécdota. En 1970 se firma el acuerdo preferencial con Europa. El acuerdo preferencial que España no estaba ni se le esperaba en la Europa comunitaria, pero llegamos a un acuerdo en virtud del cual nosotros le abríamos nuestras fronteras para sus productos agrícolas, incluso de Francia, que nos quiere mucho, ¿verdad?, entre comillas, que abriésemos las fronteras, a cambio de que ellos nos las abrían para los productos industriales nuestros, bueno, estos semiafricanos, ¿verdad?, por supuesto que van a competir con nosotros en productos industriales. Eso fue el acuerdo del 70, el acuerdo preferencial. En los años 70 fuimos superavitarios con Europa comunitaria en bienes de equipo. Y se desarrollaron empresas industriales y muchos ingenieros industriales ahí había por medio, empresas industriales competitivas. Pero hubo después, en los años siguientes. Luego me referiré a ello. Unas administraciones públicas preparadas. Para mí fue una sorpresa mayúscula, porque yo no había estado nunca dentro del ámbito de la administración, sí en la universidad, pero no en el ámbito de la función pública. Cuando paso a ser secretario de Estado, como no había estado en política tampoco, pues fue una sorpresa. En el año 96, Marta lo sabe, cuando llego allí de secretario de Presupuestos, los inspectores, interventores, técnicos de la Administración Civil, abogados del Estado, economistas del Estado, y en la segunda legislatura, ingenieros industriales, ingenieros de minas, ingenieros de caminos, ingenieros eléctricos. Qué maravilla de eficiencia, de gente preparada en la función pública española. Eso ha sido mi experiencia y como tal lo atestigo, ¿no? Desde luego, ha habido mucha gente que ha sabido afrontar las crisis económicas también desde el liderazgo político, y que no me tachen de que soy de un lado. Miren ustedes, don Felipe González Márquez, en la primera mitad de su mandato, en los primeros años centrales, los años 80, lo hizo desde el punto de vista de la instrumentación económica fantásticamente bien, preparándonos adecuadamente para el mercado interior del 1 de enero del año 86, desde una situación real, pues que habíamos estado de cerrados. Mi experiencia me ha llevado a poderles manifestar algunos ejemplos de lo que ha significado el liderazgo, tanto desde el punto de vista organizativo empresarial, estuve 17 años dirigiendo el Departamento de Economía de la COE, como desde el punto de vista de lo que ha sido el ámbito político como secretario de Estado de varias disciplinas entre el 96 y el 2004. Yo lo que pude ver es el enorme liderazgo realizado por José María Cuevas como líder de la organización patronal y muchos empresarios a los que voy a hacer referencia. Había un tema que es el siguiente. Cuando yo entro en la COE, finales de los años 70, el año 79, bueno, estaba la economía muy mal y se estaban adoptando medidas de política monetaria muy estrictas, tipos por las nubes, paro, mucha crisis, etc. Miren, los empresarios, históricamente, ejercían un liderazgo sobre unas bases, que eran aranceles, contingentes y, en su caso, devaluaciones. Esa es un poco la realidad histórica. Bien, había que plantearle la siguiente cuestión. En el futuro ya no va a ser así. En el futuro va a ser que vamos a entrar a la Unión Europea, que hay que quitar aranceles, que hay que quitar contingentes, que no va a haber devaluaciones en el futuro. Mire, había organizaciones como Intertextil, que venía, señor Folgado, es que nos vamos a hundir todos, porque obviamente si quitan esos contingentes de materia textil, los chinos están fabricando estos productos 20 veces más barato que nosotros no podemos producir. Sí, ellos probablemente tienen hasta niños trabajando. O
sea, que tenían un fondo de razón en esos planteamientos. Sin embargo, obviamente se fue adelante, sabiendo que iba a haber una buena reacción empresarial ante unas circunstancias en las cuales se quitan aranceles, se quitan contingentes. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos tenido empresarios españoles líderes mundiales en el sector más antiguo de la humanidad. No necesito dar nombres, lo saben ustedes. En ese contexto de apertura exterior, el liderazgo de José María Cuevas estuvo en cómo lograr, en el ámbito de la COE, todos los empresarios allí, los cientos de empresarios, líderes empresariales, aceptar unas premisas que eran completamente diferentes. Y ahí me tocaba, como director de economía, hacer pedagogía de puertas adentro en unos documentos donde decía que hay que cambiar esa mentalidad de protección y ejercer liderazgo dentro de ese ámbito de protección por un ámbito de globalización, poco a poco, un ámbito de libertad. Y entonces los documentos ya cambiaron de signo, aprobados por el propio empresariado. Fue una pedagogía de decir un liderazgo, primero, un liderazgo organizativo empresarial, que se traduce luego en un liderazgo empresarial en el nuevo contexto de libertad y globalización, españoles. Pero no estoy hablando solo en esos, digamos, sectores tradicionales, como Amancio Ortega y otros, sino estamos hablando de Sener, estamos hablando de GMV, estamos hablando de Indra, Técnicas Reunidas y muchas otras empresas de alta tecnología, que lo sabemos, ¿no? En ese nuevo contexto que se abría. Entonces, ese liderazgo auténtico, organizativo empresarial por parte de José María Cuevas y que yo vi, porque si no yo hago los papeles, bueno, algún empresario me decía, a mí este papel se me cae de las manos, un papel sobre productividad, competitividad, y lo que estamos planteando al gobierno no es volver a cerrar, porque si no nos hundimos todos y se pierden todos los empleos, sino, miren ustedes, estamos dispuestos a luchar, a competir, puertas abiertas, pero lo que no podemos hacer es competir con una mano atada a la espalda y nosotros pagando el 9% de tipo de interés y los alemanes el 3%, porque entonces sí que no podemos competir, ¿vale? De acuerdo, pero con las mismas armas. Bien, y naturalmente el mercado de trabajo tiene que tener la flexibilidad adecuada para adaptar los recursos humanos, etcétera, etcétera. Eran las condiciones. Todo eso se planteó desde el punto de vista pedagógico ante la sociedad, ante las administraciones públicas. Eso es liderazgo. Como es liderazgo, la respuesta que han tenido los empresarios también en ese nuevo escenario. Yo quiero hacer un canto a esto porque fue realmente impresionante. Y luego, lo que yo viví, el liderazgo de Aznar, tanto en lo que se refiere a aunar toda la derecha, ¿verdad?, que era el problema histórico de España, con lo cual no podía gobernar, unificarla, una unión histórica de la derecha, las enormes convicciones que tenía del modelo socioeconómico, un modelo que yo humildemente desde la COE había contribuido a su formación, ¿verdad?, con algunos líderes políticos, y luego la tenacidad a aplicarlo en el equipo. Luego el equipo económico del gobierno pues aplicó con convicción, eso es liderazgo. Y fijaros un detalle. Corría la primera quincena de mayo de 1996. Primer medida que me toca instrumental para llevar al Consejo de Ministros al secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Un recorte en el gasto público de 200.000 millones de pesetas. Y dice, pero oiga, un recorte de gasto público de esa manera con un 22,9% de tasa de paro, vamos a hundir más la economía. Convicción, liderazgo. Miren ustedes, queremos reducir el gasto público para que los empresarios no estén sin respiración financiera, para darles capacidad de financiación, porque si no, pues se produce lo que se llama técnicamente el crowding out, o dicho en lenguaje vulgar, arrampa con todos los recursos financieros del Estado para financiar su déficit, su deuda, si sigue con ese gasto despendolado. Con lo cual, es curioso que es las antípodas del keynesianismo. Es decir, tú dices, mire usted, yo voy a generar confianza empresarial sobre la base de facilitarle la tarea financiera y para eso yo, en mis corrales, sector público, tengo que apretar. Y se aplicó. Y el equipo económico lo aplicó con tenacidad. Esto es liderazgo. Liderazgo que trajo consigo 8 años de prosperidad. Entre otras cosas, fíjense ustedes, pasar de estar en la tercera división financiera mundial a pasar a AAA. O dicho de otra manera, ¿les suena a ustedes eso del diferencial de riesgo país? Pasar de los 430 puntos básicos que había en aquella primera quincena de mayo del 96, cuando yo entré, a 0 diferencial con Alemania. Con lo cual, ya no tenías que pagar tipos de interés mayores para poder competir con ellos. Eso fue realmente 2 experiencias de liderazgo, uno en el ámbito empresarial, tanto organización empresarial como el ámbito empresarial, sector senso, como en el ámbito político, que hemos visto realmente que ha significado progreso para este país, ¿no? Trasladaba a la empresa
no cabe duda que es necesario el ejercicio del liderazgo y, en concreto, ya he dicho ejemplos de empresas, pléyades de empresas que han sabido prosperar en el nuevo escenario. Hay un indicador actual del liderazgo empresarial increíble, que es el de cómo ha reaccionado el empresario español en esta situación de crisis de los últimos 7 años. En el año 2007 teníamos un déficit de nuestra balanza exterior, nuestras cuentas económicas con el resto del mundo, era deficitario en un 11% sobre el PIB. ¿Y eso es mucho o poco? Dice, eso no es que sea mucho, es que eso es imposible de sostener. Cualquier país que te analice, dice, yo a este país no le presto, porque está en las puertas de la bancarrota, con un desequilibrio tan grande en las cuentas exteriores. 11% del PIB. Nunca en la historia de España lo habíamos tenido, ni en los peores momentos que yo conozco de datos de las tablas importadas del año 55. O sea, bueno, 11% de déficit exterior. En el momento que hay cualquier crisis, ya a los países que tienen unas cuentas económicas que están desequilibradas con el exterior, te dejan de dar dinero, que fue lo que pasó, con un diferencial del país de más de 6 puntos. Eso es la realidad de lo que ha habido, en cuanto a generación de desequilibrio. ¿Qué ha habido después? Porque estamos viviendo una situación ahora, como tampoco la hemos vivido antes, superávit en nuestras cuentas económicas con el resto del mundo. Claro, el empresario ha hecho el ajuste, ha ejercido su liderazgo bajo las armas que le ha dejado hacer, que al final ha consistido en reducir un 20% la población ocupada. En Alemania lo que hicieron fue reducir un 20% los salarios todos y no echar apenas gente. Y aquí fue reducir en un 20% la mano de obra. Pero al final había que ganar competitividad, que no puede ganar vía tipo de cambio, había que ganarla vía costes laborales unitarios reduciéndose. ¿Y qué ha hecho el empresario? ¿Quedar separado? No. Y estamos hablando de muchas empresas medianas que antes no salían fuera y que ahora están saliendo fuera, y no solo a Europa, sino al resto del mundo. O sea, es decir, que hay dos características de esta crisis desde el punto de vista del liderazgo empresarial con el exterior. Una, que ha salido fuera mucho, está aumentando, estamos ganando cuotas de mercado, y dos, que además se ha diversificado, no solo concentrado en la Europa comunitaria, sino también en el resto del mundo, lo cual es muy alentador en cuanto al liderazgo empresarial. Las empresas por dentro tienen 3 ejes sobre los que pivota el liderazgo. Uno es, un buen empresario lo que hace es fijar unas metas, una planificación estratégica en el medio y largo plazo. Fija unos objetivos, fija naturalmente unos procesos, unas funciones, organiza para lograr esos objetivos. Luego, obviamente, tiene un equipo de dirección. Yo vi hace unas semanas en un periódico de difusión nacional un artículo que me encantó, que se titulaba Ética y directivos, de Juan José Almagro, Carlos Guillén y Marco de Polo. Entonces habla de un decálogo del liderazgo de empresas, habla de ética y directivos. Y no hago más que mencionarlas porque realmente merece la pena lo que decía, señores, para el ejercicio del liderazgo de este equipo directivo. No sé. Primero, integridad y responsabilidad asumida, voluntariamente. Respeto a los que dependen de ti, estar bien informado y comunicar, logrando involucrar a tu equipo. Educación, implantar procesos innovadores y de aprendizaje. Cuarto, delegación, dar oportunidades, no ser cuello de botella. Quinto, crear estructuras ágiles y bien definidas, colocando a las personas en lugar adecuado. Sexto, políticas de conciliación e igualdad, temas de responsabilidad social corporativa. Séptimo, humildad y espíritu de servicio. Octavo, practicar y cultivar cultura de trabajo, esfuerzo, decencia, equidad en las retribuciones a austeridad. Noveno, comportamiento ético, transparencia, compromiso solidario. Décimo, ejemplaridad. Di lo que debes, haz siempre lo que dices. Yo al final esto como los 10 mandamientos que se resumen en 2, diría yo, ser íntegros y generar capacidad de hacer equipos y de ilusionar. Con estas 2 cosas, el equipo directivo logra ir lejos. Yo les aseguro que en Red Eléctrica tenemos un excelente equipo directivo, entre los que obviamente hay muchos ingenieros industriales que practican, desde luego, creo, todos estos criterios éticos. Y todo ello para desarrollar una serie de actividades como, pues desarrollar dentro de la empresa una cadena de valor eficaz y eficiente, aprovechar el talento de las personas impulsando la creatividad y la innovación, generar en la empresa una cultura de implicación y pertenencia.
hay un orgullo de pertenencia en Red Eléctrica realmente importante por parte de los trabajadores, de ahí que tiene, digamos, pues hay una permanencia bastante elevada ahí hay un sistema de promoción interna en Red Eléctrica importante, ¿no? Y hay un compromiso con la compañía en virtud de esta permanencia, y luego pues hay un componente técnico, como os decía antes, muy elevado. Bien, yo no quería cansaros mucho más. Estas eran unas cuantas ideas en torno al tema del liderazgo. Fijaros cómo está el tema, qué enjundia tiene a la hora de ver cómo estamos ordenados el liderazgo, sabiendo que como es un arte, pues está sometido a aprendizaje. O dicho de otra manera, que puedes ser líderes o debemos ser líderes todos o casi todos, en tu familia, en tu colegio, en tu instituto por ahí de enseñanzas medias, en la universidad, por supuesto en la política, por supuesto en cualquier tipo de institución. Todos estamos de alguna manera llamados a ser líderes, pero ser líderes se puede ser para el mal o para el bien. Yo estaba diciendo cuáles son las características que definen un liderazgo positivo, un liderazgo que realmente difunde luego excelencia. De verdad, yo lo que he visto en Red Eléctrica y lo que trato de mantener, ese liderazgo de excelencia que está ejerciendo todo el equipo directivo para asumir los retos que tiene, desde luego, el tema energético y en particular Red Eléctrica en este convulsa situación que estamos viviendo por mor de una burbuja, de una verruga que se creó de ahora mismo 30.000 millones vamos a tener este año como consecuencia de la retirada de la ayuda de 3.600 millones que acaba de decir el señor Montoro, de 30.000 millones que se han generado. Hoy venía un artículo precioso sobre ese tema en Expansión, de un catedrático que de verdad yo le animo a leerlo porque es muy alentador. El artículo está escrito por Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Y al final, lo que le voy a decir, miren ustedes, que el tema es muy sencillo. Todo lo que es generación, transporte y distribución, es decir, costes propios de suministro, 44% de lo que usted paga. 44%. Luego, primas a renovables y cogeneración, 21%. Impuestos, otro 21%. Otras subvenciones, 14%. ¿Y qué hay en estas otras subvenciones? Anualidades del déficit anterior, que ya son 2.000 millones. Sobrecoste de generación en las islas, que son otros 1.800 millones. Ayudas al carbón nacional, otros 500 millones. O sea, costes propios de suministro, 44 millones, incluyendo naturalmente todos estos costes, generación, transporte, distribución, tal. Lo otro son impuestos, subvenciones y primas a renovables. Y claro, dice, en 2008 se instalaron en España más paneles solares que en el resto del mundo junto, cuando las tecnologías eran absolutamente inmaduras. O sea, unas primas absolutamente elevadas, tenían que serlo para que se pudiera implantar. Hoy esos paneles cuestan 8 veces menos. Estamos pagando en España la curva de aprendizaje de esta tecnología en el mundo. Esos son esos 30.000 millones, para que ahora otros puedan extender redes de fotovoltaicas a un precio 8 veces más barato. Entonces, no digo que nosotros no tuviéramos que hacerlo, lo hicimos en eólica, pero eso se hizo mejor, paulatinamente, e ir adaptando en función de los desarrollos tecnológicos, que era lo que hacía nuestro decreto 436, que luego lo cambiaron. ¿Ves? Eso es otra forma de cómo se ejerce el liderazgo para lograr que un país pues quede sumido en un problema gordísimo energético-financiero o un país prospere sobre la base del uso de nuevas tecnologías. Decía María Teresa, y con razón, que en España la mix de tecnologías de generación es muy buena, es buena. Es buena mientras no se les ocurra aquí la barbaridad de Alemania de quitar la energía nuclear, ya les digo, que lo necesitamos como respirar, ya lo he dicho públicamente y lo digo aquí también, pero como respirar, por razones de CO2, por razones de autonomía energética, y por razones de, además de no perder una tecnología en la que ustedes también saben. Y desde luego hoy día es completamente seguro. Yo le decía a María Teresa, ella presidenta del Consejo de Energía Nuclear, lo decía a la sociedad, las centrales nucleares, yo no solo las mantengo, sino que incluso hice un estudio interno, no lo dije públicamente, para ver en qué medida se podía alargar la vida útil de las centrales nucleares o incluso se podía hacer repotenciación. Yo siempre decía, siempre que el Consejo de Energía Nuclear nos dé el aval correspondiente, es quien tiene que tener la última palabra en este tema. Pero que es necesario, absolutamente. Bueno, pues miren ustedes, un liderazgo malentendido es el que está haciendo Alemania ahora mismo
y yo creo que le auguro no buen futuro si cierra las centrales nucleares y pone pues, centrales de carbón. Bueno, esto es un liderazgo en materia de energía que se pueden hacer bien o malas cosas. O se puede responder a las limitaciones que nos ponen otros países, como nosotros, con las limitaciones a la conexión con Europa que nos ha puesto Francia. Os comento una anécdota también, lo que significa ejercer el liderazgo cuando estás de secretario de Estado de Economía. Entonces, de Economía. Quería una empresa francesa, a través de una empresa alemana, o sea, EDF, a través de MBW, comprar Hidrocantábrico. Y yo me puse. Y el señor Monte me dice, usted no se puede oponer a eso, porque el Tratado de Roma garantiza la libertad de movimiento de capitales y no prejuzga la propiedad pública o privada de los medios de producción por el hecho de que EDF era pública. Dije, ya, de acuerdo, pero es que no se produce la primera premisa anterior a todas esas, que no tenemos un mercado interior. Que nosotros somos isla energética porque se oponen ellos a que nosotros formemos parte de Europa en energía. Y no solo no hizo nada, o sea, yo logré el tema de que no entrara el gobierno, después entró el gobierno Portavilla, otro gobierno de otro país, en otra empresa, pero entonces no entró el gobierno francés en Hidrocantábrico a través de MBW. Es más, en marzo del 2002, la cumbre de Barcelona aprobó que en el 2005 todos los países tenían que tener una interconexión de al menos el 10% de su capacidad instalada. ¿Saben ustedes qué capacidad instalada tenemos ahora? 102.000 megavatios. ¿Saben, por consiguiente, qué capacidad tendríamos que tener interconectada? 10.000 megavatios. ¿Cuántas tenemos? 3.000 megavatios. Es verdad que ahora se está poniendo una vía que nos obligó Monti a que fuera subterránea y poner 2 conversoras, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Una del lado español, otra del lado francés, para cambiar, obviamente, de alterna a continua y luego de continua a alterna. Y se está, bueno, eso pues, permitirá aumentar en 2.000 megavatios, aunque utilizables comercialmente serán 1.000 siempre. Pero bueno, sube algo, pero aún así, no en el 2005, en el 2015 habrá precisamente pues 5.000. O sea, menos de la mitad de lo que se había previsto para el 2005. Y en efecto, María Teresa, ahora se está estudiando a ver si un cable submarino adicional se puede poner por el País Vasco hasta Rodeos. En definitiva, estas son las cosas también del liderazgo político a nivel europeo en materia de energía. Y nosotros lo que tenemos que hacer en todo caso es decirle a los españoles, no se preocupen, que Red Eléctrica, con un coste del 5%, que es menos que la mayor parte de los otros países, tiene ese mallado al que decías, al que hacía referencia, y realmente esa seguridad de suministro que nuestros ingenieros nos la garantizan por toda España, a pesar de esa falta o insuficiencia de interconexiones internacionales europeas. Muchas gracias y buenas noches. Don José Folgado tiene la amabilidad de, si alguien tiene alguna pregunta, poder contestarla. Pedro. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Nos ha recordado un poco de la historia empresarial en España y es muy de agradecer. Pero una pregunta que yo me hago precisamente viniendo al caso de la red eléctrica. ¿No se ha planteado en Bruselas una red eléctrica europea? Porque si yo pienso en optimizar los sistemas renovables, tomando las ventajas de Europa del centro y del norte, por una parte, y las de, digamos, Europa del sur, por otro, todas esas, digamos, optimizaciones pasarían por tener una auténtica red única, ¿no? Por eso, con estos cuellos de botella que hay entre países. ¿Se ha planteado alguna vez eso en Bruselas, de hacer red eléctrica europea simplemente como gestión para mantener la independencia, digamos, de cada país? Bueno, pregunta enormemente importante. Yo no sé si Bruselas, sí se lo han planteado los empresarios del sector en Europa, hasta el punto de que hay organizaciones, entre otras Desertec, cuyo objetivo era impulsar voluntades por parte de las redes eléctricas de toda Europa hacia la creación de una supergrid desde el norte de África, llevando renovables, eólica y solar, desde el desierto del Sáhara a toda Europa, con supergrids. Claro,
es necesario elevar, ¿cierto? No vale a 400 kilovoltios porque se pierde energía para tan larga distancia. Pero ya está China, ya está queriendo, de hecho está estableciendo ya supergrids a 1000 kilovoltios, líneas que se pierde mucho menos, y está hablando de una posible conexión futura con Europa. Y luego está claro que el tema de las supergrids es algo que va a dar mucho que hablar. De momento, habida cuenta las crisis que por toda Europa ha habido, disminución de la demanda, etcétera, pues ha quedado algo parado, ¿no? De manera que, pero no algo dormido, pero no es un tema que realmente yo creo que vaya a quedar olvidado todo el tema relacionado a las supergrids. Hay un problema por medio que es muy difícil de solucionar, que es la oposición social creciente que hay a las ocupaciones de los espacios que representan las redes. En España yo hago un canto de alabanza, eso es liderazgo, a los ejecutivos y dirigentes de Red Eléctrica para lograr por toda España, por 3.000 municipios que pasan, lograr acuerdos con los municipios, con las comunidades autónomas y demás, y llevar a cabo unas políticas sociales también medioambientales de sostenibilidad y lograr aunar voluntades para poder poner esos 42.000 kilómetros de redes que tiene Red Eléctrica en las subestaciones. Pero es cada vez más complicado. Los municipios poniendo también tasas, ¿verdad?, a la autorización de dominio público. Las comunidades autónomas tasas de carácter medioambiental. Pasa de nada en los últimos 3 años a 17 millones a Red Eléctrica y no está regulado. Entonces, quiere decir que cada vez más dificultades para todo lo que es el poner redes, ¿no? Pero vamos, el objetivo, desde luego, debería ser el no olvidarse de que es realmente importante esas interconexiones. En Europa tienen interconexiones más que nosotros, ¿no? O sea, ya las tienen. O sea, realmente eso es lo que les salva, ¿eh? O sea, es decir, Francia, por ejemplo, tiene insuficiencia de redes y de generación. El otro día, con el mucho frío que había, estaba importando, lo estuve viendo yo en pantalla, estaba exportando 2.000 megavatios a Austria y a Italia, pero estaba importando 7 u 8.000 de España, del Reino Unido, de Alemania, etcétera. O sea, que Francia también, cuando vienen momentos álgidos de demanda punta, pues ya no está muy allá. Pero bueno, hay unas mayores interconexiones internacionales que les permite arreglar ese tema. En España nos tenemos que valer por nuestros medios y nos estamos valiendo, pero ojalá pudieran llevarse a cabo esas supergrids. A nosotros, a mí en concreto, el vicepresidente de State Grid, que vino a visitarme, vino a ver nuestro centro de control de renovables, pues fue con quien nos habló precisamente de los desarrollos que ellos están haciendo en materia de supergrids, ¿verdad?, de largas distancias. Gracias a todos por esta jornada tan interesante. Soy Antonio Pérez García, yo soy ingeniero ICAI, pero colegiado aquí en el COIN. Mi pregunta va más direccionada al tema de Marruecos, de la electrificación en el norte de África, que económicamente pienso que tiene un gran desarrollo a futuro. Yo, tuve la suerte de hacer el proyecto fin de carrera en el año 96 en Red Eléctrica, guardo muy buen recuerdo de la compañía, y no tenía nada que ver con esto que voy a preguntar, era de otra cosa, pero lo que quería preguntar es el cable submarino de interconexión con Marruecos. Tengo entendido, no lo sé muy bien, llevo ya varias semanas sin ver la web de Red Eléctrica, pero tengo entendido que está en funcionamiento desde el año 2000 aproximadamente y con una capacidad, va en corriente alterna, no como las nuevas interconexiones que se están haciendo a 400 kilovoltios, pero era un poco ver, como ya hay estadística desde el año 2000, ver más o menos los datos que pueda dar el señor Folgado de intercambio con Marruecos. Lógicamente no se lo sabrá de memoria, pero un poco sí me gustaría saber esa información. Bueno, el tema es muy importante, ¿verdad? En nuestra conexión con África tenemos dos cables. Uno se puso estando yo secretario de Estado de la Energía. Tenemos dos cables que a Marruecos le da la vida. O sea, que ahí sí que somos exportadores netos, también a Portugal, ¿eh? Salvo algunos días cuando llovió muchísimo, que Portugal pues vendía la energía más barata y tenía en abundancia, pero en general somos exportadores netos a los tres. A Francia, a Portugal y a Marruecos. A Francia hay alterna, pero anualmente somos exportadores netos y desde luego a Portugal y a Marruecos. Con Marruecos tenemos esos dos cables, somos exportadores netos permanentemente, les da la vida porque ellos estaban en muy malas condiciones. Ellos están ahora esforzándose en crear
unas redes, pero es que África está así, está hecho desde luego. Hasta ahora no hemos visto que nos hayan pedido, no me ha llegado, un tercer cable. Es verdad que está en Alterna, no hace falta poner estaciones conversoras porque las distancias es más, ni siquiera lo estamos poniendo entre Mallorca y Ibiza, y son 100 kilómetros. O sea, sí, el cable que hemos puesto entre la península, desde Sagunto a Santa Ponsa, entre la península y Mallorca. Ahí sí ha tenido que haber conversoras como ahora con Francia. Pero con Marruecos, pues yo lo que puedo decir que son 2 cables, son 2.000 megavatios que están funcionando perfectamente y a ellos les da la vida. Vamos, hoy por hoy es de exportación permanente. En alguna ocasión nos ha venido muy bien a nosotros, en demanda punta de verano. Porque claro, el problema también, no puedes tan fácilmente, sin coste, llevar energía de Asturias a Andalucía, que es donde había carencia, ¿no? Es un tema también zonal, regional. Pero vamos, en general somos exportadores netos y está funcionando con normalidad y nuestras relaciones con la homóloga de Marruecos es excelente. Buenas tardes, soy Ricardo Benítez y quería hacer una pregunta de lo que no tengo mucha información, pero algo he oído que se está planteando en Estados Unidos y no sé si aquí en España se ha llegado a hablar de ello, que es de la, como se está poniendo mucha fotovoltaica, el decir por qué vamos a convertir la energía continua de la fotovoltaica en alterna para después volver a convertirla en continua para uso de ordenadores, móviles, etcétera, que hay cada vez más elementos de consumo en continua y hacer redes directamente de continua desde la producción hasta el consumo. ¿Eso se está planteando en España? ¿Se ha considerado? Esto se lo voy a tener que preguntar al director general de operación o al de transporte para que le responda con más conocimiento que yo. No tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que hoy día se sigue funcionando en alterna con carácter absolutamente masivo, mayoritario. Y es verdad que en alterna se pierde mucho cuando tienes que llevar a larga distancia o cuando tienes que medio marino, etcétera, ¿no? Pero, y por eso las estaciones conversoras. Pero, en fin, no sé decirle más. Yo, desde luego aquí, a mí no se me ha planteado nada que esté relacionado con que se venda en continua la energía de las fotovoltaicas. No tengo ni idea. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Aguilar. He tenido ocasión de hablar muchas veces con Pepe Folgado, tanto de economía práctica como de economía teórica, y me llama un poco la atención el comentario sobre la operación de Francia para comprar una energética española y un poco la oposición de Pepe a esa cuestión, que no me parece mal, pero ¿hasta qué punto se combina bien la soberanía energética o al menos la propiedad pública o nacional de determinadas empresas energéticas con la necesidad de tener costes energéticos competitivos cuando estamos en una economía global y nuestra industria tiene que crecer tanto en España como a nivel europeo? ¿En qué medida ese input productivo, no hablo como bien de consumo a las familias, que al final habrá que considerarla de una manera aparte, pero como input productivo que nos limita nuestra expansión competitiva, puede estar sujeto a ciertas visiones de soberanía o al menos acción de oro o una campeón nacional? ¿Hasta qué punto, en una mentalidad abierta, como dice que ha tenido Pepe siempre, combinamos estas cosas? Nosotros como sector automóvil, que sabe Pepe que estamos ahora mismo en punta de lanza, sentimos los costes energéticos como un factor realmente complicado para entendernos, para hacer para obtener inversiones, para obtener exportaciones. ¿Hasta qué punto esas cosas se pueden combinar bien? Y no convendría relajar un poco, como por ejemplo está ocurriendo en el mundo logístico con la posible liberalización de Renfe, etcétera, etcétera. Qué buena pregunta. Yo, si estuviéramos en otro momento, tuviéramos un poco más de tiempo, es que es todo un tema de economía importantísimo relacionado con las infraestructuras de red, que es lo que explicamos en la universidad, y es que realmente el tema es bastante claro y bastante sencillo de explicar. Luego, políticamente, difícil de aplicar. ¿Qué significa esto?
el avance que ha habido en la ciencia económica y en la aplicación en política económica ha hecho separar lo que son los contenidos de las propias infraestructuras de red. Es decir, que se decía ferrocarril público, hombre, público, claro, no va a haber. Sí. La electricidad pública, integrada verticalmente, pública. Gas, lo mismo, etc. No. Separemos lo que son las infraestructuras de red. Es decir, en el ferrocarril, las vías, ¿vale? Y luego el operador por encima, sobre las vías. Lo mismo en los tubos del gas o del petróleo, y el contenido, lo que va por dentro. Electricidad, lo mismo. Las redes de transporte y distribución y los kilovatios. Y se ha llegado, obviamente, a un modelo en virtud del cual se dice, miren ustedes, por un lado están los monopolios naturales y por otro lado están los productos y servicios. Y se dice, hagamos competencia en los kilovatios para generarlos y venderlos, comercializarlos. Y entonces lo mismo pasará, obviamente, en teoría, no solo Renfe, sino cualquier otra empresa puede tener vagones y trenes para funcionar entre Barcelona y Madrid. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Y se hacen los slots y todo eso y ya está. Claro, el tema está las infraestructuras de red, porque eso sí que es monopolio natural. Lo otro puede haber muchos en competencia, obviamente, pero la infraestructura de red es monopolio natural. Y ahí la teoría económica te dice, mire usted, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, da lo mismo, que sea público que privado. Mejor privado porque se supone que en competencia me refiero a que sean accionistas privados, las exigencias de racionalidad en los procesos suelen ser mayor que las exigencias funcionariales o asimilado del sector público. Pero puede ser público o privado, El TE es público, bien. Red eléctrica es privada, en un 80%, 20% lo tiene el Estado. En el Reino Unido es, National Grid es 100% privado, da igual. En Holanda me parece que todo es público, no lo sé. O sea, depende de cada país, no importa mucho el tema ese. Lo que sí importa en estos casos es la regulación. Yo, desde luego, prefiero que sea privada. Pero en todo caso, al ser monopolio natural, tiene que estar sometido, como lo está, a una regulación estricta. Me refiero a todas las infraestructuras de red, porque son monopolio natural, porque en eso no puede haber competencia, no puede haber varios poniendo redes en paralelo para hacer competencia al que ha puesto las redes, ¿verdad? Entonces, lo que sí importa es una regulación adecuada. Y yo les digo una cosa, Red Eléctrica ha demostrado, mucho antes de entrar yo, bueno, yo llevaba ya 4 años de consejero, pero es igual, mucho antes de entrar yo, Red Eléctrica ha sido una empresa eficiente, no solo eficaz, para cumplir objetivos, sino eficiente, al mínimo coste. Impulsada precisamente por el hecho de que tiene todo un porrón de accionistas minoritarios pero ejercientes, que es buenísimo. El gobierno ha dictado que en estas empresas estratégicas no haya nadie con posición de dominio, porque si no se convierte en una especie de monopolio de un no privado, que casi sería peor que el sector público. Entonces dice, bueno, yo me quedo con el 20%, que si se hubiera quedado con el 10% daría igual, que era mi opinión en su día. Tener el 10% de Nagas y el 10% de Red Eléctrica del Estado, si es que, o el 5%, y los demás que no pueden tener más del 3%. Nadie, para que nadie gobierne una empresa que es estratégica, monopolio natural. Entonces, yo, por eso ahora mismo es un tema como que no estamos, nadie en toda Europa, digamos, poniéndolo sobre la mesa como un tema prioritario, que Francia venda al sector privado su red de transporte eléctrico, ¿no? Pero, desde luego, el ejemplo de España y el ejemplo del Reino Unido es bueno en cuanto a que al haber accionistas privados, los incentivos a la eficiencia son grandes. Son grandes y se está demostrando cómo realmente se está haciendo. El problema que hay también es que, obviamente, al ser muy eficiente, ganas más, porque trata de optimizar los recursos materiales y los recursos humanos. Con lo cual el gobierno dice, uy, usted gana mucho dinero, le voy a cortar. Y cuanto más eficiente quiere ser, pues entonces más motivos tiene para cortarte más. O sea, no estoy diciendo con esto de que entremos en un círculo vicioso negativo. Pero ahora mismo, pues a Red Eléctrica le han dado unos buenos cortes como consecuencia de la necesidad de acabar con el déficit tarifario sin que nosotros hubiéramos incurrido en ningún tipo de actos
para crear ese déficit, clarísimamente. Actividad regulada, que por un lado está la planificación, que hace el Ministerio, el Gobierno, y lo lleva al Parlamento. Y nosotros tenemos obligatoriamente la única actividad energética en la que nosotros tenemos obligación de cumplir esas inversiones, que bastantes problemas hay luego, son 500, 600 millones al año, ¿verdad?, de redes, con los problemas que les comentaba anteriormente. Y luego te fija la metodología de retribución de las redes de transporte, que por cierto saldrá dentro de unos días, irá al Consejo de Estado y estamos así esperando a ver qué sale, ¿no?, para los próximos 6 años, digo, a partir del 2015. O sea, tienes que estar regulado, porque es monopolio natural. Pero, a mi juicio, yo creo que es mejor que sea privado, porque todas las pautas de conducta y el ejercicio del liderazgo al que hacíamos antes referencia, pues responde a unos criterios, obviamente, de optimización del beneficio por ser privado, ¿no? Y le viene muy bien también a SEPI, 20%, ¿verdad?, el poder tener su dividendo todos los años. Sí, buenas tardes y felicidades por la organización de este acto. Yo quería hacerle una pregunta un poquito comprometida, aprovechando que estamos en un foro donde hay ingenieros industriales, entiendo en mayoría, por lo menos en la mesa y en este lado de la sala, y tenemos la oportunidad de tener una persona que tiene un recorrido muy amplio como profesor de universidad, como político, como gestor. Y como la pregunta es un poco comprometida, antes de hacer esa pregunta comprometida, quiero decirle que reconozco la valía internacional que tiene reconocida Red Eléctrica, para que por lo menos se sienta más cómodo antes de hacerle la pregunta. Porque yo creo que en este momento uno de los problemas de liderazgo que tenemos los ingenieros, o por lo menos yo no sé, no quiero generalizar, a lo mejor me equivoco y puede que no comparta esta reflexión, es que no tenemos capacidad de diálogo con los políticos. Y hay muchas decisiones que se están tomando a nivel Bruselas, a nivel nacional, que parece que esto no se dice en público, claro, porque somos muy correctos todos, pero pues fuera de las múltiples horas que dedican muchísimas personas a plantear cosas que parecen como muy sensatas, pues la cruda realidad es que luego pues a veces las leyes caen como si fueran una aplicación de la ley de Newton. Y yo me pregunto, hago la reflexión de que probablemente la culpa sea de las dos partes, no vamos a echarle la culpa solo a uno. Yo reconozco que a los ingenieros nos falta educación en el liderazgo durante nuestra carrera, de manera muy importante, porque esa formación básica que decía nuestro presidente, que es fundamental, requiere un tiempo que no solo podemos dedicar, al menos mientras que estamos estudiando, a otras cuestiones que son fundamentales, como ejercer el liderazgo, organizar, tener un sentido de la economía real, etc. Y cuando se aplica esto ya en la vida profesional, quien tiene la oportunidad de aplicarlo, porque no todos la tenemos, pues a veces es un poco tarde. Y por otra parte, en el otro lado, y ya termino, en la clase política a veces hay una voy a decirlo de una forma muy llana para que se entienda bien, ¿no?, que cuando a alguien le nombran algo, pues aplica aquel dicho tan popular que dice que si quieres conocer a Pepillo, dale un carguillo. Os lo explico así para que se entienda bien lo que quiero decir, ¿no? Y a veces esa persona que aparentemente era súper racional, pues en ese cargo no entra en razón. Y entramos ahí en un proceso de discusión que yo creo que perjudica mucho a la sociedad española en su conjunto. Y bueno, pues ya que estamos en la casa de los ingenieros industriales, yo creo que también a los ingenieros industriales, ¿no?, a todos los ingenieros en general. Y esa cuestión, en su experiencia, me gustaría preguntarle cómo la podríamos mejorar, si es tan amable. Bueno, yo le voy a dar las gracias por la pregunta, porque la verdad es que es una oportunidad muy buena para hacer algunas consideraciones de dos tipos. Una en relación a lo que dice usted, los ingenieros y quizá la falta de educación para el liderazgo. No todos los ingenieros igual, también hay un tema de materias, es decir, un ingeniero súper especializado, que no es el caso de los ingenieros industriales, afortunadamente, que es más generalista, aunque luego tiene muchas especialidades, pero tiene una ventaja el ingeniero industrial. Por eso sí que ingenieros industriales han ocupado puestos directivos en muchos sitios, porque yo creo que tiene unas cualidades especiales por el ser más integrador en cuanto a especialidades, que algunas otras ingenierías muy súper especializadas. Y luego quiero aprovechar para hacer un canto de honor y satisfacción a grandes históricos, ilustres ingenieros industriales, desde Pilar Cariaga a Juan Usabiaga,
Julio Arteche, José María de Oriol y Urquijo, José Tartiere, Manuel Gutiérrez Cortínez y Colomer, por citar algunos, tomados de una conferencia que dio Rafael Termes en el año 2000 en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria como consecuencia del 150 aniversario. Y era precisamente sobre esto. Y entonces menciona una treintena de nombres. Bien, es verdad que estamos hablando del 2000. Yo, y Dios me libre, he tomado algunos que escribí sobre la marcha. Y siempre es un problema esto porque te vas a dejar muchos fuera que son muy valiosos. De anteriores al 2000 y posteriores. Pero en cualquier caso, en honor a ellos, que bueno, se citan en una conferencia que se ve que está muy bien trabajada, muy estudiada, y entonces, pues, en honor a ellos lo digo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo le digo que yo no cambié nada. El mayor piropo que me han echado en mi vida es que yo había estado toda mi vida, hasta mis 52 años, en el sector privado y en la universidad. No tenía carné del Partido Popular. Estoy hablando mayo del año 96. No tenía carné del Partido Popular. No había estado en un mitin de mi vida, tenía 52 años y toda mi actividad se había desenvuelto en el sector privado y en la universidad. Y vas al ámbito del sector público. Y a mí me decían, oye, si no has cambiado después de que llevaba años allí, ¿no? ¿Por qué va a cambiar? Si esto es una misión. Una misión significa entrega plena durante un periodo y luego te vas, te retiras los corrales y ya está. No pasa nada, ¿no? Que algunos sufren luego porque se van, ¿no? Es realmente necesario, respondiendo a su pregunta, necesario que haya una interlocución entre el administrador y los administrados, entre el poder político y, naturalmente, la sociedad civil. De ahí que las democracias, la sociedad civil, funciona sobre la base de organizaciones representativas de intereses. Y esto juega un papel vital en una estructura organizativa, una sociedad madura. Los colegios, las asociaciones, igual que ese es el sistema corporatista, que es buenísimo, frente al corporativismo histórico, ¿verdad?, que estaba creado por el poder para servirle a él y que sirviera de estabilizador social. Mire usted, importantísimo que haya esa relación, ese vínculo, a través de estructuras organizadas, porque si no, es imposible que tú, secretario de Estado de Energía, recibas a todo Dios, a todo el mundo, a cada una de las personas. Pero sí, para eso hay unas estructuras representativas, ¿verdad? Y además tampoco hay tantas empresas. Yo lo recibí. Y cuando no recibía yo, lo recibía Andrés Seco, que era el que tenía de asesor en mi gabinete, que ahora está de director general de operación en Red Eléctrica, por citar el más cercano allí conmigo. Pero bueno, pero es que había que hacerlo. Yo no voy a entrar, no, permítame que no responda a la primera pregunta de si realmente, pero creo que todo lo que fuera avanzar en esa interlocución se ganaría muchísimo, muchísimo, sin duda ninguna. Yo creo que hay recorrido ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a José Folgado la magnífica conferencia que nos ha dado y agradecerle su presencia aquí, y esperamos contar muchas veces tanto con él como con Red Eléctrica, que sabe que participa muchísimas veces en el colegio y que estamos encantados en la participación y que creemos que la colaboración del colegio asociación con Red Eléctrica es importante. Muchas gracias y enhorabuena. A continuación vamos a repartir los premios de poesía y relato que ya por que se instituyó hace 12 años en la asociación con el fin de mejorar las relaciones humanas que existen entre el colegio y sus socios, fomentando sus cualidades de escritura, pintura y otras actividades que podían ser paralelas o de puro interés cultural para nuestros socios. Entonces ya hace 12 años que se crearon estos premios y afortunadamente con una participación continua de nuestros socios se siguen manteniendo. Y también quería destacar aquí la gran participación del jurado en su selección, que con un trabajo continuo y una imparcialidad a prueba de bomba han conseguido
prestigiar estos premios y hacerlos y pensar todo el mundo que aquel que ha escrito una buena obra es el que consigue el premio. Quiero destacar aquí a todos los miembros del jurado, a Juan José Escala, que está aquí presente y que le pediría que subiese al reparto de premios, y a Joaquín del Castillo, que también está presente, para que repartiesen los premios. Y componen las otras partes del jurado Marisa Torrente Ballester y Celsa García Valdés. Los premios este año han correspondido en poesía, el tercera cesi a don Antonio Carlos Rodríguez Plaza por Semana Santa en mi pueblo. ¿Puede pasar a recogerlo? Muy bien. Segunda tesis de poesía a don Francisco Ortega Robles. Y el primer premio de poesía a Miguel Ángel Muro Jiménez. En los premios de relato han correspondido el tercer accesis a don Manuel Vega Ramos por El extraño viajero. El segundo accesis a don José Miguel Cuesta Leal por Dedicación. El primer accesis de relatos a don José Luis Sevillano Fernández por El jardín de cartón. El segundo premio de relatos ha correspondido a don José Luis Sánchez Álvarez Campaña por Solicitudes. Y el primer premio, Y el primer premio de relato a don Miguel Ángel Blasco López por Los epígonos. Muchísimas gracias a todos. Espero que se siga escribiendo y se siga participando en todos los concursos que prepara el colegio y la asociación. Tenemos que pedir también un poco de disculpas dentro de lo que cabe, porque la crisis económica nos ha abarcado a todos y dentro de los premios también hemos tenido que apretarnos un poco el cinturón. Espero que más que los premios lo importante sean las menciones y bueno, pues ánimo, y aunque sea solo por tener esas menciones, espero que sigáis participando. Para finalizar el acto tenemos a nuestro compañero, presidente de honor de la asociación, el decano y todas esas cosas que todo el mundo le conoce y que nos va a cerrar el acto. Manuel Acero. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la mesa. Bien, gracias a la mesa por sus palabras, por haberme permitido estar aquí con vosotros. Para mí visitar esta casa es siempre volver a un montón de recuerdos, y quiero decirle a los comentarios de Miguel Ángel que puede que haya dejado parte de mi vida aquí, vamos, puede no, seguro, pero ese tiempo me ha dado multitud de satisfacciones, o sea que si tuviera que repetirlo lo haría sin lugar a dudas. Bien, por otra parte, yo los comentarios que voy a hacer van al hilo de todo lo que se ha dicho aquí, incluido lo que se ha presentado en la magnífica, sí que es una conferencia magistral,
creo que toco un poco de todo eso. Yo voy un poco a reflejar lo que desde mi perspectiva es la situación actual a donde nos ha llevado la reciente historia y los retos que tenemos. Creo que eso es muy, muy importante porque además es algo difícil de conseguir, nada de imposible, y al mismo tiempo es muy urgente. Yo creo que es muy urgente, porque los tiempos son difíciles, las condiciones económicas son fatales y todo lo que sea dejar que el tiempo pese sobre todo esto es muy negativo y puede ser decisivamente negativo incluso. Entonces, empezando desde lo que era cómo estaba el colegio antes. Esto lo digo, por favor, no busco ninguna crítica, lo que estoy intentando es reflejar la situación para hacer más claro en dónde estamos y qué necesitamos. Pues antes del año 2000, que es un poco donde nosotros nos incorporamos en el 2000, y lo que nos encontramos es falta de comunicación en el colegio, de junta de gobierno para abajo prácticamente no había relaciones, en el sentido horizontal lo mismo, relaciones hacia afuera nada, aquello era completamente un círculo cerrado, se vivía aquí, consecuentemente había una falta de transparencia muy alta. Eso provocaba pues, un distanciamiento entre los distintos sectores activos, los compañeros, la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera. Aislamiento, como digo, con las de rama y con las de las demás ingenierías. Esta es otra cosa, como digo, estábamos tan aislados, no teníamos relaciones, baja interacción con el entorno, baja participación de las bases. En ese sentido quiero señalar hasta qué punto era grave eso y hasta qué punto era soluble. Por eso digo que aunque suene a terrible, estas cosas se resuelven. Cuando nosotros entramos aquí, este era el segundo colegio de España, por detrás de Cataluña, y nos sacamos unos 2.000 personas. Cuando nos fuimos de aquí, éramos el primer colegio de España con 1.500 más que Cataluña. Eso quiere decir... Y somos el primero. Y somos el primero. Bueno, bien. Todavía. Pero quiero decir con eso que era algo que estaba ahí pidiéndolo, que es que estamos sencillamente inertes, que estamos desmotivados, desconectados y estamos perdiendo la oportunidad de... Después, una baja participación, bueno, eso que decía, problemas deontológicos, aquí se ha citado, nosotros hemos tenido y tenemos problemas deontológicos y no hacemos mucho caso de ellos. Hemos tenido situaciones verdaderamente serias de personas ostentando un liderazgo que estaban en situación que no les debiera permitir ostentar ese liderazgo. Y se sabía por mucha gente y no se hacía nada. Entonces, eso es otra cosa fundamental de cara al futuro, lo digo. Estoy pensando en el futuro. ¿Quieres un futuro bueno? Pues sé creíble. Sé alguien que la gente... Yo creo que el Colegio se ha cansado de insistir en eso y desde luego yo no puedo por menos de apoyar y de sumarme a lo que él ha dicho. Después, colaborar con el mundo político, y ahí haré unas salvedades. Sí, pero no integrarse. O sea, no llegar al grado de comunicación que, por ejemplo, a mi juicio, ha llegado el Colegio y la Asociación de Cataluña. Porque llega un momento en que, bueno, como ha pasado con el Estatut, salen unas reglas y resulta que las sanciones que va a recibir un colegiado o un asociado las decide la Generalitat. Pues entonces hemos desaparecido, es que no tenemos papel que jugar ahí. Yo creo que hay una parte fundamental en este país que es lo que son las instituciones que no está funcionando, en términos generales. No está funcionando. Hay una absorción de funciones por el mundo político que yo creo que es indebida. Sí, de verdad. Es indebida. Las instituciones están ahí, tienen un conocimiento y se supone que tienen que opinar sobre las cosas. Y el mundo político, como diría Spinoza, que es el señor de bastante más prestigio, es supervisar, regular, controlar, pero no está en la base de definir leyes como nos está pasando ahora una detrás de otra, y sin consultar debidamente, incluso sin dar pie a esas instituciones a que las elaboren primero. Entonces, la imagen de la sociedad en aquellos momentos pues era además, solo hablábamos de la defensa de la profesión, hablábamos del intrusismo, o sea, era una especie como de enfrentamiento, como que estábamos tensísimos. Nosotros empezamos a cambiar esa historia. Lo primero que empezamos es a utilizar la expresión ente social. Nosotros éramos la asociación, el colegio, era pues un punto de encuentro en donde te podías tener solución de muchos problemas, se podían tratar cosas de interés para los miembros de ellas y en ese sentido había que trabajar y por el contrario hacia afuera, relacionarnos con otros, participar con otros, aportar. Nosotros tenemos una formación, ya está reputada como muy buena, y podemos ofrecer esa formación para resolver problemas o para sencillamente dar opiniones, etc.
Entonces, pasamos a la transparencia, yo creo que eso fue, y sí, claro, participación de las bases, una campaña intensa y mantenida para explicar la razón de ser de las asociaciones y colegios. Yo nunca he podido entender esa obsesión que existía en aquel momento, pero a mí ¿qué me da el colegio? Es que eso es como decir, no tengo ni idea de qué es esto. No tengo ni idea de qué es esto, yo voy a explicar a lo largo de lo que voy a decir, todo lo deprisa que pueda, la cantidad de cosas que se han conseguido porque ha habido una posibilidad de que asociaciones y colegios hayan participado en el mundo político y hayan intervenido en la gestación de leyes, desde Bolonia, desde Bolonia, pasando por la ómnibus, la paraguas y ahora la de servicios. Y yo he sido actor directo en esos temas y puedo hablar con autoridad, y hemos conseguido mucho. Eso es lo que son los colegios, las asociaciones. A eso tiene que pensar la gente que viene cuando viene aquí. Por descontado que se añaden otras cosas, que hay servicios. Yo me acuerdo que entramos aquí con 6 o 7 y lo dejamos con 70 y tantos. Muy bien, pues vale, pues eso por descontado también lo quieres hacer. Pero por favor, lo que es esencial es que un colectivo tenga una representación. Y eso, quiero insistir, tiene otro aspecto importante, y es que la representación es capital para tener credibilidad. Cuando una asociación, un colegio, tiene el 5% de los miembros que existen, pues francamente su nivel de representación es cuestionable y la gente pues no se preocupa mucho. Yo creo que en ese sentido no solamente es que le conviene a la organización, es que a la profesión y a los profesionales les resulta vital contar con estas organizaciones con una presencia contundente y que tenga credibilidad y que tenga... Y después, por ejemplo, aquí una de las historias es iniciar fusiones. Nosotros tenemos, ya no soy capaz de decirlo, pero 10 y muchas asociaciones y colegios, pues por ahí le andan. Me parece que hay 1 o 2 menos, porque no sé si en el País Vasco alguno no tiene asociación. Bueno, pues hay colegios. Cuando yo estaba aquí había un colegio con menos de 100 y nosotros que en aquel momento andábamos por, pues no sé, caminos de ya de los 10.000. ¿Cómo pueden coincidir en un encuentro y tener puntos de vista comunes? Uno quiere que se lo hagan todo, el otro no quiere ceder soberanía, en fin, se crean problemas. Y yo creo que esos problemas serían solubles si los más pequeños fueran fusionándose y fueran reduciendo el número de colegios, lo que facilitaría la gestión, facilitaría los contactos y haría. Total, que en definitiva eso ya empieza a marcar una palabra esencial: unidad. Unidad. Eso es vital. ¿Qué pasó entonces en el proceso desde el 2000? Pues primero Bolonia. Gracias a que los colegios y las asociaciones se movieron, tuvimos un comité ministerial. Tener un comité ministerial supuso que teníamos reuniones periódicas, porque lo normal con el mundo político es que te dan una cita y espérate a la siguiente. Que esto se lo dije yo saber al secretario de Estado de aquel momento. Digo, oye, no, es que nosotros no podemos discutir un tema sobre la base de que hablamos hoy y van a pasar 2 meses sin que volvamos a hablar de él. Eso no es discutir un tema. Eso es sencillamente morirse pues por agotamiento y por desmoralización. Y bueno, allí conseguimos tener esas reuniones periódicas y los resultados fueron que de un máster que era de 1 año fijo, pasamos de 1 a 2. Y 2 es lo que muchas de las escuelas están tomando, particularmente las escuelas fuertes, están tomando como referencia. Eso permite enfocar mejor lo que desde mi punto de vista consideramos que en el máster hay que dar una formación importante y concreta que corresponde al máster, que se añade a la del grado, pero que no se cumple con el grado, para nada, y que necesita su tiempo. No tenía atribuciones, no estaba previsto que hubiera atribuciones en el máster, conseguimos que tuviera atribuciones. Fijaros la diferencia. Si no tiene atribuciones no sirve de nada. Después vamos a ver en qué nos dejan las atribuciones, pero en cualquier caso, como punto de partida fue eso. Se redactaron en la redacción de las órdenes ministeriales, pudimos participar y aportar, hay párrafos nuestros en las órdenes ministeriales, con respecto a Bolonia. Y intervinimos también en las asignaturas que aparecen, en el plan de estudios que aparece en las órdenes ministeriales, en colaboración con las escuelas, con las que tengo que decir que funcionamos maravillosamente y formamos un equipo que nunca habíamos hecho antes. Parece que los académicos siempre ven de lejos a los profesionales de la ingeniería más ejecutivos y tal. Bueno, pues ahí funcionó. La legislación resultó muy buena. Otra cosa ha sido la implantación. La implantación ha estado llena de problemas y llena de dificultades que en algún buen grado se han ido solucionando, pero en cualquier caso quiero que distingáis entre... Pues bueno, vinieron nuevas legislaciones, ley paraguas, ley ómnibus, servicios. Y aquí ocurre algo trascendente, aparece economía.
O sea, de la gestión que habíamos hecho antes, fijaros que ese comité ministerial estaban los 3 cargos más destacados, secretario de Estado, director general y el del Consejo, y ellos 3 con 4 ingenieros técnicos, 4 ingenieros superiores y 6 rectores. Y aquello era un punto en donde podías hablar y había opiniones y había gente que sabía lo que decía y se podían contraponer unos puntos con otros. Bueno, cuando empezó este otro, tengo que decir claramente que en la ley Paraguas, en la Ómnibus particularmente, nos la miraron. O sea, seguimos insistiendo. Habían formado un grupo, un G4, que se dio en llamar así, a 4 personas, yo era uno de ellos, como industriales, pero estaba Montes, estaba Caminos y estaba Telecomunicaciones. Bueno, pues ayer cuando llegó esto ya quedábamos 2, porque los otros habían tenido sus mandatos y tal, y no estaban, quedamos el de Caminos y yo. Y bueno, pues los primeros contactos eran preocupantes. Yo creo que la gente que nos recibió no conocía la profesión. Estábamos con el secretario de Estado y con un director general. Y ¿no? La palabra elitismo salía cada 2 por 3. Parece que nosotros nos dedicamos a vivir en un mundo distinto, que éramos riquísimos, que vivíamos la mar de bien y que no teníamos que preocuparnos de nadie. Esto lo digo en serio, es que era así. Bueno, en cualquier caso, empezamos a tener buena comunicación y seguimos teniendo reuniones periódicas, lo que es capital. O sea, bueno, pues hemos hablado hoy, nos vemos dentro de una semana para ver esto otro y preparamos esto y esto y esto. Allí había un punto de partida que también venía un poco de lo que yo creo que era no conocer de qué temas se estaba hablando por parte del gobierno. Seguridad, calidad no era un tema prioritario. Lo que era prioritario era liberalización a ultranza. Y la liberalización a ultranza, ahora leo algunas de las cosas que sonrojan, y ese fue un poco la base de los comentarios. Sí, bueno, nosotros desmontamos argumentos, presentamos alternativas, tuvimos también que sufrir ruidos de nuestras propias organizaciones. Yo recuerdo un día con el ministro Jáuregui, que nos dijo: ya estáis aquí los industriales a montar el follón. Eso es algo que no hace nada de bien. No se trata de aguantar lo que te digan y de decir amén, pero sí se trata de tener diálogo y de ser capaz de llevar las cosas a un punto. Como yo le decía a uno, nos vamos, digo, ¿no? ¿Y si nos vamos, con quién hablamos? ¿Con la señora que va por la calle? No nos vamos de aquí hasta que este no hable con nosotros, porque es con quien tenemos que hablar. Bueno, pues de ahí salieron en esos los visados desaparecidos. Ahora ya se habla de que podrían volver, no ahora, pero sí hay abierto un cierto camino de futuro para volver a tocar eso. Las profesiones reguladas y la reserva de actividad, no, ¿qué es eso? De que no. ¿Y no? ¿Por qué? Pues porque había un párrafo que decía: cualquier ingeniero o ingeniero técnico está habilitado para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros e ingenieros técnicos en sus distintas ramas y especialidades. O sea, todo el mundo vale para todo. Entonces, no sé por qué tenemos tantas carreras. Nos podríamos ahorrar un montón de edificios de universidad. Estarían, bueno, sería mucha gente, pero evidentemente se reducirían los gastos. Lo que pasa es que no entienden eso nadie. Eso ha desaparecido, Una de las cosas que ya en nuestro periodo ya conseguimos, se quitó. Porque claro, conseguimos colegiación obligatoria o voluntaria. Igual, ¿no? Oye, todo depende de que tú la seguridad y la calidad la valores. Si la valoras, difícilmente te vas a escapar de esto. Si no la valoras y lo que te importa es la liberalización, pero no sabes con qué consecuencias, esa es otra historia. Y ahí estuvimos pues trabajando, pero bueno, se hablaba de cosas que es que no merece la pena que me extienda, pero que éramos conflictivos, que había más de 200 sentencias y poner ejemplo de antenas con telecomunicación. Entonces, nunca eso afectó al mercado, nunca hubo mayor problema y al final se solucionó y se acabó. Pero bueno, quiero decir con esto que había. Pues tengo que decir que el resultado fue que nos hicimos muy amigos, en el mejor sentido de la palabra, amigos profesionalmente hablando. Nos escucharon, nos acabaron entendiendo, ellos mantuvieron, por descontado, no es que abdicaran de todas sus posturas, pero se cambió la cosa completamente y de hecho en nuestro periodo último, que estaba previsto que saliera la ley de servicio, la ley de servicio no salió. Y creo que no pienso que fuimos los únicos que lo propiciamos, pero sí que eso, en cierto grado, conseguimos que la ley se retrasara un poco, que diera un poco más de gestión. Yo les vi realmente preocupados. Yo guardo un muy buen recuerdo de lo mal que empezamos, guardo un muy buen recuerdo de su buena gestión y de la preocupación que al final tenían, porque veían que allí se presentaban una serie de cosas que no se habían tenido en cuenta y que tenían que... Entonces, en estos momentos,
quiero señalar que hay algunas de estas historias que después se van... creo que lo tengo por otro, sí, lo tengo aquí, perdón. Es que quiero marcar cómo se han conseguido cosas por unión, por una actividad conjunta, que es lo que tenemos que buscar de cara al futuro. Bueno, aquí ahora estamos afectados por la nueva legislación, la unidad del colectivo, que ahora tienes ya que redefinirla, y además yo creo que es que hay que redefinirla del todo, y ya lo diré a continuación. La financiación, que bueno, los visados se han ido, aquí tal, y tienes que buscarte un mundo nuevo, tienes que buscar una organización nueva, eso obliga a tener una organización nueva. La imagen social, pues porque igualmente todo esto que ha ido saliendo por ahí, bueno, yo me acuerdo de competitividad, que fue nefasto, competitividad, y su primer presidente, con el que yo tuve unos cuantos enfrentamientos, creo que, vamos, el trato que dio a la ingeniería era infumable. También es verdad que ya se llevó los resultados. Bueno, y a eso hay que unir la crisis. Ahora las personas que lideran nuestras organizaciones están pasando por unos momentos dificilísimos, tienen que inventar de la nada, tienen que buscar donde no hay, porque no se trata de voy a hacer esto, es que para hacer esto tiene que haber alguien que lo quiera hacer, que tenga, en fin, y todo el mundo está procurando no moverse, no vaya a ser que le cueste, no vaya a ser que se gaste algo. Pero eso sí, yo creo que igual que es crítico, porque es muy crítico y muy importante, y yo animo a los líderes de nuestras organizaciones a seguir sufriendo y sudando y trabajando, porque lo hacen y muchísimo y tal, pero es absolutamente necesario salir de este pozo de alguna manera, pero al mismo tiempo hay que hacer la otra parte, que es la reorganización total de todo nuestro colectivo, de todo nuestro mundo, de cara a lo que viene, que es un poco lo que voy a comentar ahora. En las relaciones exteriores de asociación-colegio, pues es integrarnos con otros colegios y asociaciones de ingeniería industrial, optimizar las capacidades, etcétera. Coordinación nacional. Por ejemplo, nosotros planteamos una mesa de ingeniería, a todo lo que se hace casi siempre se llama mesa de ingeniería, así que no quiero confundiros. Éramos 5 personas, pero el presidente de la Real Academia de la Ingeniería, el presidente de la UCI, que es la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería, el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, que en aquel momento lo era yo, que es de las asociaciones, y el director de la comisión de directores, del Consejo de Directores de escuelas, pero refrendado por las escuelas de las 9 ramas. Bueno, pues esos íbamos a ver a los distintos cuando tenemos un encuentro, y no sabéis el cambio que producía. No es lo mismo llegar a decir, aquí está la ingeniería. En un porcentaje muy alto así era. Entonces no es lo mismo llegar con un colegio diciendo que el colegio va a hacer no sé qué, y dices, sí, oye, pero es que resulta, y eso me ha pasado a mí, que ha venido tu compañero del colegio X que dice que no, que él por ahí no va. Y hacíamos ya no el ridículo, sino que era una frustración, era una pérdida de tiempo. Bueno, pues con esa mesa ganamos muchísimos enteros. La mesa había aflojado un poco sus actividades, y hace poco me permití el lujo de convocar una comida, y yo creo que está relanzándose otra vez. La apertura a otras titulaciones, lo han dicho los dos, y yo lo ratifico, hay que abrirse a todas las titulaciones. Eso no quiere decir, en el Instituto de la Ingeniería de España, estando yo de presidente, se revisaron los estatutos, y en los estatutos pueden entrar los grados. Lo que pasa es que los grados no tienen ni parte ni arte del patrimonio del instituto, que es de las 9 ramas de la ingeniería de siempre, no pueden ejercer cargos ejecutivos consecuentemente, pero sí que están dentro, se integran dentro, participan en todo, en las reuniones, en los comités, etcétera, etcétera. Y es buscar encuentro y comunicación. No os creéis que fue fácil, pero yo creo que al final la opinión fue, yo creo que hubo una sola oposición de las 9 ramas. Las otras 8 estuvieron de acuerdo. Y después, a nivel, por ejemplo, otro aspecto que es muy interesante y que se ha visto, hay temas, multitud de temas que hay que buscar y que hay que sacar. Pero yo recuerdo en el instituto otra cosa, siendo yo decano de aquí, montamos el arbitraje, en la corte de arbitraje, que bueno, es algo que no se ha extendido. Yo estoy convencido que llegará un día que es que no se haga de otra manera, porque el arbitraje es muchísimo más eficaz que un tribunal. El arbitraje en 6 meses tiene que estar resuelto, y un tribunal puede tenerte 3 años ahí aguantando la vela y sin decidirse.
Bueno, pues en el instituto se hizo, pero con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos ha dado la exclusiva de la ingeniería al instituto a través de todas sus asociaciones. Eso supone una presencia que es la que estamos necesitando, pero que la estamos necesitando de una manera angustiosa. Nosotros tenemos una presencia muy inferior que otras titulaciones, que sin embargo no tienen la presencia en el mundo de la empresa, en el mundo de la investigación, etcétera, etcétera. Y otro caso curioso es, pues nos asociamos a la ENAE, que es una empresa filial, está en Bruselas y trabaja en la... Tengo aquí a la persona que trabajó fuerte y seriamente en ello, y lo que se pretende es validar las titulaciones y darles un reconocimiento para equipararlas, etcétera. Bueno, pues ahora, el otro día, hace muy poco, hubo una firma del Instituto de Ingeniería de España con ANECA, cuerpo oficial, que ha encontrado interesantísimo eso y que se va a trabajar conjuntamente y tal. Volvemos a lo mismo, es el encuentro, buscar uniones, buscar encuentros, incorporarse a ellos. Todo el mundo puede incorporarse y debe ser así. Y yo creo que este tipo de iniciativas, que las remarco, es para... Y aquí hay un tema capital. Es urgentísimo que de una manera coordinada, conjunta y con todo el peso posible se arregle el tema de la equiparación de titulaciones. Porque es que es absolutamente infumable que ahora mismo haya gente que no pueda ejercer en otros países porque no es máster. A mí con mis 7 años de carrera me dicen que no puedo ejercer y bueno, no sé lo que diría, pero francamente, y ese es un tema que es tan defendible y tan obvio y tan evidente que tiene que salir adelante y hay que moverlo y hay que dar. Y esto se arregla a través de estas instituciones, para lo cual debe estar presente toda la gente posible, para que tengan peso, para que tengan influencia. Pero ¿qué otro camino tenemos? En el mundo político, vuelvo a insistir, yo creo que en el mundo político debería producirse una reconducción de estos temas en donde las instituciones, las universidades, las organizaciones profesionales, tengan una presencia más clara. Eso no le quita al gobierno su capacidad de controlar, de supervisar y tal, pero caramba, parece lógico que para hablar de un determinado tema, el experto en ese tema, el conocedor de ese tema, debiera tener una opción clara y buena. Y yo creo que en eso estamos cometiendo errores sistemáticos. Por ejemplo, se ha citado la comisión que sale ahora, que está previsto para la ley de servicios, después de aprobarse la ley de servicios. Bueno, yo creo que se va a rechazar o se va a intentar rechazar, que es más exacto, por parte de la ingeniería, porque no está industria y porque no está fomento. Y estamos como siempre. Pero bueno, es que no podemos hablar de lo que es nuestra responsabilidad y de lo que es nuestro ejercicio. Yo creo que eso es un error, pero además es un error que va en contra del primero del gobierno, del que primero va en contra. Y nosotros, por descontado, tenemos que defender eso y tenemos que defenderlo a ultranza. Yo creo que ese es un camino que... Y después, bueno, insistir, eso ya siempre se dice, en que la comunicación es capital y que hay que darle toda la salida que se pueda. Total, que de esto se deduce que necesitamos una reorganización profunda, que no pasa nada, que es fácil de hacer, no creo que sea tan terrible, para establecer una acción conjunta. De integración horizontal, como he dicho, ramas, instituciones, universidades, Real Academia, otras organizaciones profesionales, etcétera, organismos políticos, buscar encuentros ordenados, establecidos, formales, con alcance definido, etcétera, en donde esté claro cómo tratar los temas que competan a esas áreas. Y con la vertical, hay que convivir y colaborar y trabajar con otras titulaciones. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque si miramos alrededor nuestro, hoy mismo he visto algo, estaba el Príncipe en una reunión que han realizado los arquitectos por su enorme colaboración en estos tiempos. Me gustaría a mí comparar también esa colaboración con la que nosotros hemos hecho en estos tiempos. Cuando se dice de ir al extranjero, Dios mío, las empresas que han salido al extranjero fundamentalmente están básicamente compuestas por gente de ingeniería y están teniendo unos porcentajes, pues ya se sabe, del 80 y tantos por ciento algunas, del 70%, del 60%. O sea, una labor imponente. Bueno, pues que conste, yo aplaudo lo que hace arquitectos. Lo que yo critico es lo que no hacemos nosotros. ¿Ya?
Nosotros esas cosas no las ponemos sobre la mesa y claro, la sociedad es una de las que primero tiene que tener información clara y contundente de nosotros y es una de las cosas que tenemos que controlar. Por eso insisto que tiene que ser con un camino nuevo en el que hay que reestructurarse. Los colegios y las asociaciones ya no pueden vivir como vivían porque no tienen los mismos ingresos y tienen que buscar otros esquemas, otros planteamientos. Pero además tienen que buscarlo en colaboración con los que tienen alrededor y a sumarse. Y todo eso tiene que trascender en personas que hablen en nombre de grupos más amplios y en definitiva que la ingeniería pueda hablar por sí misma con una sola voz, como pasa en arquitectos, como pasa en médicos, como pasa en abogados. Ahí tenemos claro, en esos sitios la gente ha reconocido que necesitan un interlocutor, le han dado las capacidades, han establecido los controles y la forma de procesar las opiniones desde la base hacia arriba y de hacerlas valer y funciona mucho mejor. Evidentemente su presencia y su reconocimiento son superiores, si son superiores pues están mejor montados, no tiene vuelta. Entonces, sencillamente, yo creo que esto, y aquí termino, no es una utopía, esto es realmente una necesidad perentoria, urgente, y que hay que tomar en las manos cuanto antes. Espero que así sea. Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a don José Folgado y a don Manuel Acero y a doña María Teresa Esteban Bolea por su participación. Espero que todo el mundo esté satisfecho y ahora podamos tomar un aperitivo, un vino español en el bar que está en la planta de arriba y podamos conversar un poco sobre este tema. A la salida podéis recoger el libro de las publicaciones de poesía y relatos de este año. Muchas gracias a todos por haber asistido. Sí, horrible, poco menos que acá, pero bueno. Nada, un placer. Oye, que ha sido estupendo, ha sido magnífico, nos ha encantado. Bueno, tío, ¿cómo estamos? Yo no he querido preguntar. Muchas gracias. Para no meterme por a los susodichos, pero muy bien. Muchas gracias. Ya tendré tiempo de hacerte alguna pregunta al respecto, porque me ha gustado sobre todo el tema de lo que ha recordado la facultad con la facultad luminosa, las arenas como pionero, las nuevas energías, el liderazgo en el plano energético, como España y con el problema estático. Se habla de bueno,